Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra consulta académica, que hemos esperado un tiempo para poder ingresar a la consulta académica del curso de lenguaje. Hoy día vamos a hacer entonces este repaso de la semana número 14, correspondiente a la segunda parte de la oración. Veremos, de acuerdo al cuadro que ustedes también tienen, pues la clasificación de la oración según la naturaleza gramatical del predicado. Veremos también la clasificación según la actitud del hablante. Y finalmente, de acuerdo a su complejidad, la oración compuesta por coordinación. Los cuadros nos van a ayudar a poder entender este tema, ¿no? Y así resolver las preguntas sin dificultad. Tenemos entonces que la oración, recordamos que la semana anterior definíamos como aquella idea, aquella unidad con sentido completo y autonomía, ¿no? Es decir, independencia sintáctica. La oración presenta una entonación. También vamos a, vamos a observar que podía clasificarse de acuerdo a su estructura en una oración unimembre y bimembre. En la oración bimembre, aquella que está formada por dos miembros, el sujeto y el predicado, ¿no? Eso lo estudiamos la clase anterior y veíamos justamente cuáles son los elementos que incluyen a cada una de estas estructuras, ¿no? En el sujeto teníamos al núcleo, que podía ser un sustantivo o un pronombre, además de los modificadores que lo pueden acompañar. Directamente se encuentran pues los determinantes y los adjetivos. También puede haber un modificador indirecto que podía entonces formarse por frases apositivas o oposición, también por una frase preposicional o por una proposición subordinada adjetiva. Estas tres ideas formaban el modificador indirecto, ¿no? Teníamos tres formas de reconocer. También vimos las clases de sujeto y dentro de ellas teníamos a un sujeto expreso cuando estaba presente y un sujeto tácito cuando estaba ausente en la oración. El sujeto también podía ser complejo o incomplejo dependiendo de la presencia del modificador indirecto. Si estaba presente, pues era complejo. Si estaba ausente, era incomplejo. El sujeto también podía ser un sujeto simple y un sujeto compuesto. Dependía de la cantidad de núcleos. Si era simple es porque tenía solamente un núcleo. Y si tenía más, pues era un sujeto compuesto. Y finalmente en el sujeto nosotros veíamos que de acuerdo a si el sujeto recibía la acción o la ejecutaba, el sujeto podía clasificarse en sujeto activo y sujeto pasivo. El activo era cuando lo realiza, lo ejecuta, y pasivo es cuando más bien lo recibe. Esa era la clase de sujeto. Por otro lado, en el predicado venía a ser todo lo que decimos del sujeto, y este predicado se clasificaba, tenía como núcleo a un verbo. Dependiendo del tipo de verbo es que clasificamos a los predicados.
predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal sería aquel que tiene como núcleo un verbo copulativo seguido de un elemento, de un complemento al que llamamos atributo. El atributo es un complemento exclusivo de este tipo de predicado. El atributo podía darse a través de una frase nominal o de una frase adjetiva, ¿no? Entonces, teníamos dos maneras de reconocer. En este predicado podía, además del atributo, aparecer algún complemento circunstancial, ¿no? En el caso del predicado verbal, es un predicado que tiene como núcleo a un verbo no copulativo o también llamado verbo predicativo. Estos verbos van a permitir hallar diferentes complementos, menos al atributo, porque el atributo es exclusivo del predicado nominal. En este caso, podemos hallar complementos como el objeto directo, cuya acción del verbo transitivo recae sobre un objeto, sobre algo. También podemos hallar al objeto indirecto, que es el beneficiario, y podíamos reconocerlo reemplazando a la tercera persona por le o por les y preguntándole al verbo qué o a quién no va dirigido ese objeto. En el caso del predicativo, era un elemento que respondía a la pregunta cómo, que se le hacía al verbo principal, y la respuesta a ese cómo pues nos daba una característica que se le puede atribuir al sujeto o al objeto. El predicativo tiene una intención modal y respondía a la pregunta cómo, y en su formación era un adjetivo. Después estaba el agente, que era un elemento que se encontraba en las oraciones pasivas y era quien realizaba la acción, ¿no? Cuando uno preguntaba, por ejemplo, ¿por quién fue felicitada esa luna? Pues la pregunta respondía a alguien, ¿no? De repente fue felicitada por sus padres, fue felicitada por la maestra. Entonces, ese complemento agente respondía a la pregunta ¿por qué? Y se formaba por una frase nominal, la cual tenía como antecedente alguna preposición. Finalmente estaban los circunstanciales. Los circunstanciales van a ser también complementos que responden a las preguntas dónde, cómo, eh, por ejemplo, cuándo, ¿no? Que se le hace al verbo y podemos nosotros identificar a los circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar. También hay circunstanciales de compañía, cuando responden con quién, de instrumento, con qué. Entonces, podemos encontrar diferentes complementos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho la semana pasada, en la que hemos ido desarrollando esa clase de oración bimembre y que se diferencia de una unimembre porque las unimembres no incluyen verbos flexionados, no incluyen ningún, entonces, verbos, son expresiones formadas por frases nominales, cuando por ejemplo digo, santo cielo, ¿no?
socorro. Puede ser también frases adverbiales, muy bien, sí, ¿no? Podría ser alguna preposicional, cuando decíamos a la derecha, a la izquierda. Podría ser también una adjetiva, estupendo, lindísimo, ¿no? Se podían construir estas oraciones unimembres de esa forma, de esa manera. Puede haber verboides cuando digo a correr, a estudiar. Entonces, no incluye en ninguno de esos casos a ningún verbo conjugado. Y cuando digo conjugado es porque este verbo está en concordancia con una persona gramatical, en un número, un tiempo, etcétera. Entonces, todo eso ha sido de acuerdo a la estructura en la oración. Ahora sí, vamos a continuar con la oración de acuerdo justamente a esa naturaleza gramatical del predicado. El primer cuadrito que tenemos. De acuerdo a la naturaleza gramatical del predicado, podemos encontrar al predicado nominal, o sea, se le va a llamar oración de predicado nominal. Así es como lo vamos a llamar. Entonces, puedo tener una oración como esta, ¿no? La exposición del tema ha sido excelente. Entonces, en estas horas, en esta oración, pues voy a tener un verbo copulativo. Siempre el verbo copulativo va a determinar en una perífrasis el último elemento que proviene del verbo ser y por lo tanto lo que continúa es un complemento atributo. Es un complemento atributo. Excelente es un adjetivo que actúa como un atributo. Esta oración pues va a tener a un verbo copulativo y por lo tanto es una oración llamada de predicado nominal. Todas las oraciones que no incluyan este tipo de verbo pertenecerá a las oraciones de predicado verbal. A su vez se va a seguir subclasificando. Pueden ser activas o pasivas. Recordemos que la activa es cuando el sujeto ejecuta la acción del verbo y esta acción recae sobre algo. Entonces puedo decir, Rosa trajo los bocaditos. Rosa realiza la acción de traer. Es. En cambio, la pasiva vamos a encontrar, es una primera clasificación, vamos a encontrar a la inversa. Cuando decimos, por ejemplo, los bocaditos fueron traídos por Rosa. Los bocaditos reciben la acción de traer, entonces es un sujeto pasivo. Además, hay una perífrasis verbal. La perífrasis verbal es fueron traídos. En esta perífrasis, el último elemento es el verbo principal, traer. Son traídos, serán traídos, fueron traídos. ¿Por quién fueron traídos? Por Rosa. Este elemento o respuesta que damos sería el agente, ¿no? Una vez que ya tenemos esta clasificación, también podemos seguir subclasificando en oraciones transitivas o intransitivas. Si son transitivas es porque voy a encontrar a un verbo que me permita que la acción recaiga sobre algo. Por ejemplo, Víctor vendió la bicicleta eléctrica. La acción de vender es realizada por Víctor. Y le pregunto, ¿qué vendió Víctor? Respondo, la bicicleta eléctrica. Esa es mi respuesta.
¿Qué vendió? Vendió eso. Eso de ahí, entonces, sería el objeto directo, el cual es diferente al sujeto. Entonces, la acción es realizada por Víctor y recae sobre un elemento diferente de él. En el caso de las oraciones intransitivas, en cambio, el verbo no me permite hallar al objeto, pero sí puedo reconocer a un circunstancial, a un predicativo, lo podría reconocer. Por ejemplo, nosotros viviremos en el campo. Entonces, ¿dónde viviremos? En el campo. Responde a la pregunta ¿dónde? Para hallar mi circunstancial. Es un verbo que no permite que la acción recaiga sobre algo o alguien. Entonces, las oraciones se les llaman intransitivas. El verbo, la acción del verbo no transita hacia algo. Después tenemos a las oraciones reflexivas, también recíprocas. Las reflexivas se van a vincular con las transitivas porque vamos a encontrar que ese sujeto se refleja en el objeto. Por ejemplo, aquella jovencita se lima las uñas. ¿Quién realiza la acción de limar? Pues aquella jovencita. ¿Qué se lima la jovencita? Pues las uñas. ¿Y a quién va dirigido esa acción? A ella misma. C es ella. C es la jovencita. Se ha reflejado. Entonces se refleja el pronombre con la frase nominal. ¿Ven? Aquella jovencita se lima, o sea, ella se lima a sí misma. Esa es la reflexiva. Ustedes dirán, pero profesora, ¿no es una transitiva porque también tiene un OD? No, porque la acción de limarse recae sobre la uña y regresa a ella misma. ¿Y quién es ella misma? Este pronombre se, que representa a la tercera persona. Ujú. En cambio, la acción en la oración Víctor vendió la bicicleta, pues la acción de vender recae sobre la bicicleta y no regresa a él mismo, ¿no? Entonces, sería una transitiva. Luego estarían las recíprocas. Aquí la acción es dada mutuamente. Por ejemplo, los amigos se saludaron efusivamente. ¿Quiénes se saludaron? Pues los amigos. Tengo ahí que la acción de saludarse es realizada por ambas partes, ¿no? Los amigos se saludan. Entonces, ambas partes realizan esa acción. Cuando se da mutuamente, entonces sería recíproca. Después llegamos a las impersonales. Estas impersonales carecen de sujeto, no tienen sujeto. Tenemos dos formas. La primera es una llamada defectiva de sujeto, es decir, aparecerán verbos que señalan los fenómenos atmosféricos como llover, nevar, garuar. Entonces siempre estarán en tercera persona y en singular. Tercera persona.
Entonces el verbo va en concordancia con la tercera persona en singular, pero las impersonales carecen de sujeto. En el caso de la impersonal propia, es una impersonal que necesita el pronombre se antepuesto al verbo. Es una forma que utilizamos comúnmente cuando no queremos decir quién es la otra persona o cuando también cuando aparece el verbo haber acá en cualquier tiempo. Puedo decir hay, habrá, hubo, había, ¿no? Y siempre va a estar en singular, nunca se puede pluralizar. Por eso decimos, habrá un concierto musical. Llovió mucho aquí. Esas son las impersonales. La pasiva refleja. Esta pasiva refleja tiene una combinación de las impersonales. Vasija, tenemos la combinación pronombre se más verbo en plural más frase, los floreros nuevos, la frase nominal, que va a estar también en concordancia con el verbo. Es como si dijera los floreos nuevos fueron rotos por. Vamos a resolver una pregunta, a ver si responde a este cuadro. Vamos a resolver, chicos, la tercera pregunta. A ver, vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan por acá recordar lo que hemos repasado y resolver esa pregunta. A ver.
A ver, chicos, en esta tercera pregunta hemos correlacionado con los colores la oración intransitiva. La acción va a tener un predicativo tranquilos y van a hablar de ese tema, ¿no? O sobre ese tema. En la 2, la oración es una pasiva refleja. Las cortinas han sido lavadas. Se refleja en el pronombre se, la FN en plural. En la 3 hay una impersonal propia, donde el pronombre se une al verbo y a la FN en singular. Y se puede decir que alguien obtuvo el crédito, ¿no? Luego, en la 4 está la oración de predicado nominal y por lo tanto vamos a encontrar que el verbo es copulativo seguido de un atributo. La respuesta sería la E. Ahora vamos a resolver la pregunta 5, similar a la que hemos visto hace un momento. A ver, chicos, otra vez unos minutos.
A ver, tiempo, chicos. En la pregunta 5 decía que la oración de predicado verbal presenta un verbo predicativo como núcleo y según la clase de verbo puede ser clasificada como transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva, pasiva refleja, impersonal. Según esta aseveración, relacione la columna de oraciones de predicado verbal con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. Dice, decoró la pared con globos y carteles. Entonces, en esa oración vemos que la acción de decorar recae sobre un objeto, que es la pared, ¿no? Entonces, ¿qué decoró? La pared con globos y carteles. Es una oración que recae sobre algo diferente de ese sujeto. Esa es una oración transitiva. Luego dice, yo me puse bloqueador en la espalda. ¿Qué te pusiste? Bloqueador. ¿Quién se puso bloqueador? Yo, ¿no? Se refleja en el pronombre me. Entonces sería una oración reflexiva. El me es el objeto indirecto, por lo tanto, es el reflejo de la primera persona, que es el yo. Ha garbado durante la madrugada, Liz. El verbo es agaroado. Esta perífrasis donde el verbo principal es garoar. Y garoar es un verbo impersonal, ¿no? Y los verbos impersonales pueden señalar justamente el clima, ¿no? Como en este caso, algún fenómeno atmosférico. Nevar, garoar, ¿no? Y siempre estarán en singular en cualquier tiempo. Luego dice, al final de la película, ellos se besaron. La acción de besarse realizada por ambos. Entonces es una acción recíproca. Es una oración recíproca porque la acción es mutua. Tomando en cuenta entonces esa correlación, la respuesta debe de ser la letra B. Ujú. Bien, vamos a continuar resolviendo otras preguntas y después pasamos a la otra clasificación de la oración. Podemos hacer las 6. A ver, léalo unos minutos.
¿Listo, chicos? Pregunta 6. La oración transitiva es la que contiene como parte de su predicado un verbo transitivo y un complemento u objeto directo. Tomando en cuenta esta información, señalen la alternativa que presenta este tipo de oración. Aquí la respuesta era la letra D, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción de buscar recae sobre algo. ¿Qué busca él o ella? Mi zapatilla dice. Busca mis zapatillas azules debajo de la cama. ¿Qué va a buscar? Mis zapatillas azules. ¿Dónde? Debajo de la cama. Entonces, la acción de buscar recae sobre el objeto diferente del sujeto, ¿no? Las demás no eran. Esta C era una impersonal, granizó. En la A era una intransitiva, caminó rápidamente. En la B era una oración pasiva. El pastel fue obsequiado. Han crecido, dice, las flores autóctonas de la Antártida. Hay sujeto y verbo, ¿no? Entonces, la letra D era la respuesta correcta. A ver, pregunta 4, para terminar esta primera parte del tema. Resolvamos, chicos.
Bien, chicos, tiempo. Vamos a ver en la pregunta 4. El tema es sobre el predicado nominal. Nos recuerdan que está constituida por un verbo copulativo y un complemento atributo. La de predicado verbal presenta un verbo predicativo y complementos como el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial, el predicativo y el agente. Según ello, los enunciados, aquellos billetes parecían auténticos. Observamos el verbo y el verbo es un verbo copulativo. Permite hallar al atributo a través del adjetivo auténticos. Entonces tenemos a o e iniciaron con la opción de predicado nominal. Siguiente. Habían sido, dice, elaborados cuidadosamente. La perífrasis es toda es. El último elemento es el verbo principal. Elaborar es un verbo no copulativo. Significa entonces que el predicado va a ser verbal. Hasta ahí pueden ser cualquiera de ellas. La siguiente oración, la captura de los responsables fue una hazaña. Será, fue, es. Quiere decir que este verbo fue, que está en pasado, proviene del verbo ser. Una hazaña sería el atributo. Por lo tanto, mi predicado era una oración de predicado nominal. Descartamos la letra A entonces y ya teníamos la respuesta correcta. La letra E. ¿Mm? Bien, a ver, en estas preguntas que hemos resuelto, todas han sido de acuerdo a la naturaleza gramatical del predicado. Pregunta 4 con predicado nominal. Pregunta 5, los predicados verbales. Y este podía tener oraciones reflexivas cuando la acción del verbo recae sobre sí mismo. O recíproca cuando la acción es mutua. Las intransitivas, la acción recae sobre algo diferente del sujeto y la impersonal carece de sujeto y siempre será en tercera persona. Hay defectivas de sujeto, con verbos que señalen fenómenos atmosféricos, también el verbo haber y también hay una impersonal propia. Otra pregunta con el tema de la oración transitiva. La acción recae sobre las zapatillas azules. Estas hemos ido resolviendo. La pregunta 3 también. Aquí, de acuerdo a la naturaleza gramatical del predicado, podían ser oraciones de predicado nominal cuando el verbo es un verbo copulativo, un verbo que permite hallar a un complemento atributo y los demás van a ser predicados verbales, ya sean impersonales. Hemos visto acá una impersonal propia. Se obtuvo el crédito, puede ser alguien que realiza eso. Se utiliza el se, pronombre, el verbo y la frase nominal en singular. En el caso de la pasiva refleja, también se utiliza pronombre se, que se refleja en el sujeto, las cortinas de la sala, y es una pasiva refleja, puesto que esto puede también recaer en el pronombre. Las cortinas de la sala han sido lavadas, ¿no? La letra E. Ya, tendríamos dos preguntas más para terminar de cerrar este tema. Damos un tiempo y luego continuamos con la segunda parte. A ver.
A ver, chicos, la pregunta 7 que han marcado. Dice, las oraciones impersonales son aquellas que carecen de sujeto, ya sea por la naturaleza léxica del verbo o porque semánticamente no es posible atribuirle sujeto alguno. Marca la alternativa que corresponde a ese tipo de oración. Entonces dice, por ejemplo, Brasil condenó la deportación de los inmigrantes, profesor. No es una oración impersonal. Podemos observar que hay sujeto y que la acción del verbo recae sobre al, como transitiva. En la letra B, la próxima semana ha de haber vientos fuertes en el norte. Aquí hay un verbo, es una perífrasis verbal y el último es un verbo impersonal, verbo haber, ¿no? Entonces, hay vientos fuertes. Ha de haber forma una perífrasis donde el último elemento es un verbo principal, ¿no? Por lo tanto, esta era la respuesta correcta. En la C, algunos ciudadanos expresaron su respaldo, también es una transitiva. Ha hecho todo lo posible e imposible para conquistar a Isabel. Alguien ha hecho esto. Han entregado los textos, ellos han entregado. Entonces, pues no eran impersonales, solo la letra B. En la pregunta, hola Lisandro, ¿cómo estás? ¿Me podría ayudar con la pregunta 2 y 3? Quería saber sobre los verbos transitivos, cómo puedo identificarlos. Por ejemplo, la pregunta 6. Ya lo habíamos resuelto, pero lo voy a volver a repetir, Lisandro, no te preocupes. Ahora estoy resolviendo la pregunta 8 y luego regreso a las preguntas que me estás pidiendo, ¿ya? No te preocupes. A ver, la oración reflexiva es aquella donde la acción realizada por el sujeto vuelve sobre sí mismo. Por consiguiente, el sujeto y el objeto se refieren a la misma entidad. Según lo señalado, identifica la alternativa que contiene oración reflexiva. La acción entonces regresa a sí misma. Por ejemplo, mm, ellos se reconciliaron mutuamente, esa es una recíproca. Se fue de vacaciones a Europa, esa es una oración intransitiva, el verbo ir. Alex se pondrá la camiseta del Club de sus Amores esta tarde. Aquí está, ¿no? Alex es mi sujeto. Él se va a poner la camiseta del Club de sus Amores. Se pone esto. ¿Y de quién es? De él. Entonces aquí voy a observar que Alex se refleja en el pronombre, en se. Se refleja a sí mismo. Se refiere a la misma persona. El sujeto y el objeto. Entonces, este objeto se refiere al pronombre se, por ejemplo, que es el objeto indirecto. Y el sujeto sería Alex, ¿no? ¿Qué se va a poner Alex? Repito, la camiseta del Club de sus Amores. Esta respuesta es un objeto directo, ¿no? Es un objeto directo. Y regresa, repito, regresa a sí mismo. Es decir, se refleja en el pronombre se, que es el objeto indirecto. Entonces, las reflexivas es eso, se refleja, se refiere a la misma persona, el se es Alex.
¿no? Se pone la camiseta a sí mismo. Entonces, estaría la respuesta en la letra C. Ahora regreso a la pregunta, me decías, Lisandro, la pregunta 2 y 3, ¿no? Ya, la 2 todavía no lo hemos hecho porque vamos a explicar sobre la complejidad, la oración simple y la oración compuesta. Pero la 3 sí, porque terminamos de ver el tema de la naturaleza gramatical del predicado. Entonces, entonces ahí habíamos señalado que las oraciones, por ejemplo, de predicado nominal tienen al verbo copulativo, el verbo estar. Las oraciones de predicado verbal incluyen verbos que no son copulativos. Por ejemplo, hablar, el verbo lavar o el verbo obtener son verbos que no son copulativos, son verbos predicativos o simplemente no copulativos. Entonces, todas ellas, todas esas palabras van a ser de predicado verbal, ¿no? Ahora, hablamos tranquilos. El verbo hablar no permite que la acción recaiga sobre algo, sobre alguien. Puedo hablar de algo, puedo hablar, dice tranquilo, se refiere que va a haber algún predicativo como complemento, pero no a un objeto directo. Entonces, estas oraciones se les llaman oraciones de predicado verbal intransitivas. Intransitivas, ¿no? Son oraciones intransitivas porque no hay un verbo que recaiga sobre algo. El verbo es un verbo que no admite el objeto directo ni indirecto. En cambio, la 2, la acción del verbo, pues recae sobre un objeto, el cual se refleja en el sujeto. Las cortinas de la sala se lavaron. Las cortinas se lavan, ¿no? Se han lavado, entonces esas se les llaman pasivas reflejas. Siempre que tengo a la frase nominal en plural, al pronombre se y el verbo en plural, tengo que fijarme si puedo entonces señalar que el sujeto se refleja en el pronombre y que a su vez puede ser pasiva, puesto que yo puedo decir que las cortinas han sido lavadas, ¿no? Entonces, se le llama pasivas reflejas. En la 3 se obtuvo el crédito inmobiliario. Este es un tipo de impersonal. Las impersonales no tienen sujeto, pero hay una impersonal propia que utiliza el pronombre se para indicar que alguien supuestamente obtuvo eso. En lugar de decir que de repente María obtuvo el crédito, no digo María, sino digo alguien, o sea, se obtuvo. Hablo de manera impersonal, ¿se dan cuenta? Entonces siempre estará en singular. Esa es la tercera. Por eso la respuesta era la letra E, correlacionando. Luego, en esta pregunta 5, donde también mencionan a las reflexivas y a las transitivas. Las transitivas, bien claro, señala acá en esta pregunta 6, contiene como parte un predicado un verbo transitivo y un complemento objeto directo.
Cuando uno reconoce el objeto directo, pues preguntamos qué al verbo y al sujeto. ¿Qué busca? Pues busca mi zapatilla, busca las zapatillas. ¿Qué busca? Le digo al verbo. Pues busca las zapatillas azules. Las busca. La acción de buscar recae sobre el objeto. Puedo un sujeto decir de repente, Jorge busca mis zapatillas, ¿no? O él busca las zapatillas. Tú busca mis zapatillas, ¿no? Dependiendo de quién sea el sujeto, la acción recae sobre algo, sobre alguien. Entonces, en este caso, la acción de buscar recae sobre las zapatillas. Entonces, ha transitado hacia un objeto. ¿Qué busca? Pues busca esto. Ese es cuando entonces las oraciones son transitivas. Tiene a un verbo transitivo y admite a un objeto directo. ¿Ya? Lo mismo sucede aquí. La transitiva era decoró la pared con globos. La acción de decorar, la acción de decorar recae sobre un objeto, que es la pared con globos. Entonces, toda esta oración es transitiva porque me permite que la acción vaya hacia un objeto. ¿Qué decoró él o ella? Pues decoró la pared con globos y carteles. Decoró esto. Es una oración transitiva. Yo me puse bloqueador. Acá hay una diferencia en esta oración. El sujeto yo realiza la acción de ponerse algo. ¿Qué se pone? Se pone un bloqueador. El bloqueador es su objeto directo. Ese bloqueador que se ha puesto lo hago yo misma. ¿Y cómo me represento yo? Con el pronombre me. El pronombre me es la, el reflejo de la primera persona. El reflejo de la primera persona. ¿No se escucha? No me digas, ¿ah? Porque he estado hablando entonces y nadie me escucha. A ver, joven Albert, ¿usted me escucha? Buenas. Hola, Gabriel, ¿me escuchas? Hola, Ya, hola. ya ¿Sí pude, me ya, escuchas? sí, pude arreglar ya el, tenía que Ah, arreglar, ya, entonces era tu audio, ya me había preocupado. sí, estaba Ya. saliendo e ingresando para reiniciarlo, ya está ya. Ah, ok, ok, ya, listo. Entonces, justo te estaba explicando la pregunta que me habías pedido, donde estábamos diferenciando a la oración transitiva con la reflexiva. Mientras que la reflexiva, la acción regresa a él mismo, a ella misma o a sí mismo. Las transitivas recae la acción en un objeto diferente del sujeto, ¿ya? Entonces, si decimos, por ejemplo, que él decoró la pared o ella decoró la pared, pues la pared no es ella, ¿no? Entonces, por eso la acción recae sobre alguien, es transitiva. Pero si yo digo, yo me puse bloqueador, ahí sí, porque la acción de poner, ahí la acción de, perdón. ¿Quién realiza la acción de poner? Esto, yo, mi sujeto. El verbo, puse. ¿Qué te pusiste tú? Te pusiste un bloqueador. Esa respuesta es tu objeto directo. Y esa acción de ponerse esto regresa a él mismo, a ese yo. ¿Dónde me represento? En el pronombre me. O sea, yo y me es el mismo, la misma persona. Entonces, el sujeto y el objeto
se reflejan a sí mismos. Esa es una reflexiva. Por eso la oración en la 2 era reflexiva. La acción de besarse es dada por ellos. Ellos se besaron. O sea, se besan mutuamente. Esa es una recíproca. Una recíproca es cuando la acción es dada por ambos. Y la última decía, ha garoado durante la madrugada. El verbo es ha garoado. Cuando el verbo es principal, garoar, este verbo indica que sería o proviene de garoar, el cual es impersonal. La perífrasis ha garoado, el verbo principal es garoar, el cual es impersonal. Todo lo que señalen fenómenos atmosféricos serían impersonales. ¿Ya? ¿Cuál me falta acá? El verde. Entonces, esa es la forma en que analizamos y la respuesta sería por eso la B. En la 6 volvíamos a repetir que una oración transitiva pues tiene un verbo transitivo y permite hallar al objeto directo. Le decía que busca, pues busca las zapatillas azules. ¿Ven? Entonces las busca. El sujeto es diferente al objeto. Esas serían las oraciones, Lisandro, respecto a ese punto. Ahora vamos a ver la oración número 2. La pregunta número 2. Según su complejidad, las oraciones, dice, son clasificadas respectivamente como, cuando la oración es simple, solamente voy a encontrar a un elemento principal, a un verbo. Cambio, cuando es compuesta, voy a encontrar más de un verbo o también algunos verboides que dan inicio a las llamadas proposiciones subordinadas. Entonces vamos a ver, dice. Con mucho ahínco y dedicación, Esperanza estudió en una escuela estatal. En esa oración solamente tengo a un verbo, estudió. Entonces es simple, podría ser simple la A, la B, la D, ¿no? Es una oración simple. Un solo verbo. En la 2, postuló e ingresó a la decana de América. Yo tengo postuló e ingresó. Tengo dos verbos. Entonces, este es compuesta. Puede ser la B o la D. Ya descarto la A. Luego dice, alcanzó la meta que tanto anhelaba. Entonces aquí, que tanto anhelaba. Encuentro otra oración, pero que incluye más de una acción. Esta es compuesta. Entonces, en la pregunta 2, voy a encontrar que la respuesta era la letra D, porque en la anterior decía simple y esta la descarto. Recuerden, cuando es simple, solo hay un verbo. Cuando es compuesta, puedo encontrar una compuesta coordinada, porque las dos acciones son importantes principales, unidas por alguna conjunción. Y en las últimas también es otra oración compuesta, solo que es una compuesta subordinada, ¿no? A ver, alcanzó la meta que tanto anhelaba. Más de un verbo como lo estamos ahí marcando. ¿Mm?
ver, otra más. Vamos a hablar de las oraciones compuestas. Cuando hablamos de una oración compuesta, la oración compuesta sabemos que tiene más de un verbo. Cuando tiene más de un verbo, ya es compuesta. Pero la compuesta se clasifica en dos grupos, coordinada y subordinada. La coordinada dice no existe relación de dependencia sintáctica entre sus proposiciones. Es decir, mantienen una relación de equivalencia sintáctica. Tenemos dos clases. La coordinada puede ser yuxtapuesta cuando las proposiciones o las ideas se unen a través de signos de puntuación, como la coma, el punto y coma o los dos puntos. Entonces decimos, Carolina lee, escribe, declama poemas. Tengo varias acciones que realiza Carolina. Lee, escribe y declama poemas. La coma ha separado a las proposiciones coordinadas, que incluyen a los verbos principales. Esa es una característica. Luego tengo en el segundo caso la unión de esas ideas con punto y coma. Sobre todo se utiliza para separar proposiciones, pero también esas proposiciones que incluyen a comas especiales. Julio canta valses, Fabio boleros. Entonces, en lugar de decir Fabio canta boleros, pongo una coma, esa es coma elíptica, y separé a la primera idea de la segunda a través de un punto y coma. Esa es una oración también compuesta coordinada, coordinada y yuxtapuesta. Entonces, los punto y coma puede separar también. Y otro es los dos puntos, cuando indican una causa-efecto, cuando indica una también un resumen, una explicación. Fui en taxi, era tarde. Entonces aquí los dos puntos me ayudan a enlazar ambas ideas, ¿no? Puede ser un resumen, una idea final. Esa es la yuxtapuesta. La primera coordinada que hay, entonces se le llama yuxtapuesta. Y luego estaría la conjuntiva. En esta conjuntiva, la unión de las proposiciones se va a dar a través de conjunciones coordinantes que ya hemos estudiado. Esas conjunciones coordinantes van a ser las copulativas, cuando une la I, la E, ni, ese que es igual a una I. Las disyuntivas, la O y la U. Las adversativas, como el pero, más, que indican oposición, sin embargo. Las explicativas sustentan la segunda idea a la primera, es decir, esto es, o sea. Las distributivas que expresan alternancia, ya, ya, bien, bien, hora, hora, están siempre cada una al lado de un verbo. Y las hilativas que van a usarse para unir un sentido lógico, ¿no? Con que, entonces, luego, así que, por ello, por él. Entonces, aquí tenemos los ejemplos donde se han usado estos enlaces en la oración compuesta. Recordemos que tiene que haber más de un verbo, si no sería simple. Esa es la oración compuesta entonces coordinada. Ahora
Vamos a hacer la pregunta 11. 11 y 12. A ver, Lisandro, también puedes trabajar eso y luego vemos la explicación de las 6 nuevamente. Sí, profesor. Ya, a ver, Sandra me ha puesto 11D y 12E. Vamos a ver. A ver, dice, las oraciones compuestas por coordinación se caracterizan por estar conformadas por dos o más proposiciones con el mismo valor sintáctico, las cuales pueden estar enlazadas o no por nexos conjuntivos. Señale la alternativa en la que aparece la oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. Recuerden que la yuxtapuesta se une a través de signos de puntuación, como la coma, el punto y coma, los dos puntos. A ver, tenemos entonces que la oración yuxtapuesta estaría en la letra D, ¿no? Muy bien. ¿Por qué en la D? Porque yo tengo una proposición
Él enciende la parrilla. Esa es una primera idea. Y esa idea tiene algún verbo principal. Luego tengo la segunda. Asa la carne. Otra acción, una secuencia de acciones. Y el verbo es asa. Y el último, prepara la zarza. Tengo otro verbo, prepara. Todas las ideas que estamos resaltando son proposiciones unidas a través de una coma para enumerar esas acciones. Entonces, la yuxtapuesta tiene más de un verbo principal, cada verbo está en su proposición y se une entonces esa secuencia de acciones con una coma. Las demás, ¿por qué no son? Porque estas comas están encerrando, no están encerrando una acción, está encerrando una frase apositiva de Alfredo en esa FN. En la B se fracturó el tobillo, así que tendrán que operarlo. Acá hay un enlace, así que la coma es adelante, esa conjunción, esa es una coordinada conjuntiva. Mi sobrina Eva pinta, es decir, se dedica a la pintura, es decir, es el enlace conjuntivo que una las dos ideas. Sería una conjuntiva explicativa. Y en la letra E, cuando eres perseverante, siempre llegas a la meta. Esta es una oración compuesta subordinada. Tiene más de un verbo, eres y llegas, pero esta idea es dependiente de la idea principal. Así que era la letra D. Letra D. La pregunta 12. Según la clasificación de la oración compuesta, coordinada, conjuntiva, correlacione la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente. A ver, tenemos que identificar a los enlaces. En el teatro te sentaste lejos y no te vi. Acá está la I que está uniendo sentarse y no verte. ¿No es cierto? Esa I es una copulativa. Una I copulativa. Preparé seco de res, pero no les gustó. Pero, ese pero indica oposición, obstáculo. Ya estudia la lección, ya la repasa de noche. Ese ya, al lado de cada verbo, es una distributiva. Llegó cansada, con que se echó a dormir. Ese con que entonces, etcétera, es una hilativa. Entonces ya hemos correlacionado, solo hay que fijarnos y la respuesta estaría en la letra, se supone A. Ujú. Listo. Entonces ahí, Lisandro, fíjate en qué nos hemos equivocado para que puedas repasar bien. Ahora, respecto a tu pregunta C y la A o la E, ¿por qué no eran? A ver. La A, porque la acción de caminar no recae sobre alguien, es un verbo intransitivo. Camino rápidamente, camino de esta manera. ¿Hasta dónde? Hasta su casa, límites circunstanciales. Y la letra E, porque el sujeto sería las flores autóctonas de la Antártida han crecido. El verbo en la oración no permite hallar al objeto. Y crecer tampoco era
transitivo. Profesora, Ujú. Dime, Lisandro. en donde dice han crecido las flores, ¿dónde encuentro el sujeto? ¿Qué han crecido? Tú preguntas para hallar a tu sujeto. ¿Qué han crecido? Las flores han crecido. Entonces tu sujeto sería las flores Ahí, autóctonas de la Antártida. ¿y ahí por qué no cuenta transitivo? No, porque primero estás hallando a tu sujeto, luego ya los complementos del verbo. Y primero se tiene que callar los complementos. Claro, en esa oración no están los complementos, por ejemplo. Hay un verbo, o sea, tú en esa oración hay una separación, este es tu verbo y todo esto es tu sujeto. Ahí se divide la oración en dos, sujeto y predicado. Es tu sujeto, tu predicado. Y en los transitivos siempre se va a encontrar primero al predicado. Primero, primero cuando tú identificas, vas a identificar a tu verbo. O sea, siempre miras a tu verbo. Y acá recuerda que el verbo es un verbo formado por una perífrasis. Luego señalas, el verbo es crecer, ha crecido, han crecido. Tú preguntas al verbo, ¿qué han crecido? Respondo como sujeto, pues han crecido las flores de la Antártida. Entonces, esa respuesta, las flores de la Antártida, te va a permitir saber qué es el sujeto. Ay, ¿cómo puedo distinguir la B? Creo en la clase la B ha sido una de las que no he podido entender cómo encontrar mi predicado y sujeto. A ver, voy a ponerme el audífono para escucharte mejor. A ver, Lisandro, otra vez, dime. Quería saber cómo identificar el sujeto y predicado de la B, la En la 6B B, por... Ujú. ya, en la B, así como acá, que este era tu sujeto y este era tu predicado. Ya. En la B, tú dices, el pastel de Iris fue obsequiado por sus hijos. Tú preguntas al verbo. Tu verbo es igual, fue obsequiado, ¿no? Ese es tu verbo. Tú preguntas, ¿qué fue obsequiado por sus hijos? Tú respondes, el pastel de Iris. El pastel de Iris fue obsequiado. ¿Por quién fue obsequiado? Por sus hijos. Ese es un complemento. Complemento agente. Entonces, para hallar a tu sujeto, recuerda que tú preguntas qué más el verbo, cuando es una idea. Para hallar a tu sujeto. ¿Ya? Entonces, yo mi sujeto. ¿Qué han crecido? La flor. ¿Qué fue obsequiado? ¿Qué fue obsequiado? Respondo el pastel leí. Este es un sujeto pasivo. Por sus hijos es el complemento agente. ¿Está bien, Isandro?
Sí, profesora, gracias. Ya. Vamos a ver las oraciones ahora según la actitud del hablante. Las oraciones según la actitud del hablante pueden ser enunciativas cuando la oración afirma o niega algo. El miércoles viajaré a Trujillo, por ejemplo. Son llamadas enunciativas, declarativas, de esa manera. Las oraciones desiderativas. Las desiderativas expresan deseo, anhelo. Ojalá llegue a tiempo a su clase. Las dubitativas expresan duda. Quizá vaya la actuación de mi hija. Imperativas. Hay orden, mandato. Lea las indicaciones, señor. Luego están las exclamativas, que pueden ser formas directas cuando utilizan los signos de exclamación, y las indirectas cuando enfatizas pero no utilizan ese signo. Por ejemplo, cuánto me alegro de verte, amigo. Mira qué bello ese paisaje. Y las últimas son las llamadas interrogativas. Pueden ser formas directas cuando utilizan los signos de interrogación o indirecta cuando está ausente. ¿Probaste el pay de manzana? Esa es una directa total, ascendente. ¿Cuándo viajarás a Piura? Parcial, descendente. También tengo que acordarme la inflexión de nuestra voz. ¿Ya? Una es ascendente y la otra descendente. La indirecta no utiliza los signos de interrogación. Dime si leíste los principios del lenguaje. La clave es después del verbo decir que se utilice sí como pronombre total. Utiliza los interrogativos cómo, dónde, cuándo. Dime cómo preparaste ese postre. Esa es la clave, la conjunción sí completiva o los interrogativos los cuales llevan tilde. Eso es según entonces la actitud del hablante. Vamos a ver las últimas preguntas. Ya, la pregunta 10. A ver, Lisandro, ve haciéndola. La E. Ya, la letra E me dices. Vamos a ver. Dice, las oraciones interrogativas de la lengua española son clasificadas como directas e indirectas, y ambas a su vez como parciales y totales.
Según ello, dice, marque la opción en la que la oración es reconocida como una interrogativa indirecta parcial. Una interrogativa indirecta parcial, o sea, no tiene que estar los signos de interrogación y usar además los interrogativos dónde, cuándo, cómo, que son enfáticos o tildados. Entonces teníamos efectivamente la letra E. No sé cómo ocurrió ese accidente. Ahí está este como enfático. Así que esa es correcta. Por acá podría haber pensado en la B. Te pregunté si querías un helado, pero este sí era para las interrogativas Total. indirectas totales. Ajá. La demás, esta de acá era una parcial, directa parcial. La letra A, ¿cuánto costará un reloj Rolex? Esta era también parcial. ¿Cuál fue la razón de su renuncia? Y la C era una directa, pero total, ¿no? Ahora me estás dando órdenes. Entonces era la letra E. A ver, ¿qué más? Ya, la pregunta 9. A ver, Lisandro. ¿Cuál sería? En la pregunta 9 me dices la letra E, Lisandro. Sí, profesora. Ujú. Vamos a ver. Creo que esa es la última pregunta, ¿no? Compré productos peruanos, señora. Al decir compré productos, perdón, compré no es, compre productos peruanos. Esa es una imperativa, ¿no? Compre. Diferencia cuando tildamos, ¿no? Me gustaría ir a la playa el sábado. Esa oración expresa un deseo, una desiderativa. Dime dónde compraste estos libros. Esa es una interrogativa. Y la última, probablemente celebre San Valentín. Entonces hay una posibilidad, duda. La respuesta, de acuerdo a ello, estaría en la letra E.
Ujú. Bien, creo que ya hemos terminado. Vamos a ver. Falta la primera pregunta. A ver, a ver qué marcaste, Lisandro, en la primera pregunta. La B, pero quiero quitarme la duda de por qué no puede ser la A. Ya, a ver, vamos a ver. Dice, la oración, según su complejidad, se clasifica en oración simple, la cual presenta un solo verbo, y compuesta de dos o más verbos. Esta última está conformada por proposiciones de igual o diferente nivel sintáctico. De acuerdo con esta afirmación, marque la alternativa que corresponde a una oración compuesta. Una oración compuesta, entonces tiene todas esas características. A ver, dice, tuvimos que suspender tu cuenta por un movimiento inusual. Acá tengo un verbo formado por una perífrasis. Tuvimos que suspender. Este es mi verbo principal en la perífrasis. Solamente hay uno. Hay oración simple. Por esa razón no es compuesta. Solo hay un verbo en una perífrasis. Tiene que haber más de uno. El transportista ha sido informado. Tengo un verbo, ha sido informado. Perífrasis nuevamente. Tengo otro, pronto recogerá. Aquí tengo un verbo, recogerá el paquete. Entonces hay dos. Esta es una oración compuesta. Pero veamos la demás. Y en, El, el y en la espíritu, en las- perdón, dime. sí, que ya saben en la C qué verbo había. Así, justo estaba leyéndolo. El Espíritu Santo fluye en la vida de los cristianos siempre, Sar. Solamente hay un verbo, fluye, no hay otro más, es simple. Con mucho interés estuve realizando mis deberes toda la tarde. El verbo es estuve realizando. Hay otra perífrasis, verbo principal, el último, oración simple. Y la última, nuestros ecosistemas son afectados. Acá hay una perífrasis, un solo verbo, el último es el principal, también es oración simple. Solo la oración B tenía dos verbos, dos verbos. Entonces, hay oración compuesta porque hay más de un verbo. En las demás, habían perífrasis verbales o una forma simple del verbo y no hay más que una opción. ¿Ya? Por eso era la B. Bien, Lisandro, ha sido un gusto que estés en la clase. Espero que les haya podido ayudar y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Eso, profesora, cuídese.